Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decir: ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Él también, capaz que Judas estaba recreído que era un verdadero bruto cristiano, como hay creídos que por ahí que son profetas del Señor, otros están recreídos que son apóstoles del Señor. Capaz que Judas estaba creído en su ceguera espiritual, que él era, que no era, porque él también preguntó, y si no era muy sinvergüenza, porque Judas dice que sustraía, era el tesorero del grupo, sustraía de las ganancias. Pero lo cierto es que todos se preguntaron: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? No había nada en Judas, al parecer, que pudiera manifestar el hecho de que él no daba fruto y se dirigía a la condenación, al infierno. Pero así es con algunos pámpanos, hermanos, que no están unidos vitalmente a la vid, que es Cristo. Judas estaba visiblemente pegado a Jesús. Judas estaba superficialmente apegado a la vid, pero no era un pámpano de la vid verdadera, ya no estaba allí. Y eso, hermanos, se volvió muy obvio cuando él ya no estaba permaneciendo en Cristo, cuando él ya se había ido. Ahora esta es una realidad también muy común en los tiempos de Jesús, a lo largo de la historia de la iglesia y en nuestros días. ¿Cuánta gente hay como Judas Iscariote, que han hecho una profesión de fe, que han aparentado estar pegados a la vida verdadera y solo era algo todo superficial? Nunca hubo una conversión, nunca se arrepintieron de corazón, profesaron a Cristo de labios para afuera, pero con sus hechos lo negaron. Ya no están en el cuerpo de Cristo, hace tiempo que ya no están, algunos hace años que ya no están. Se bautizaron, pasaron al frente, levantaron la mano, hicieron la oración del pecador: repita conmigo esto y lo otro, y repiten como un loro. Le hacen hacer una oración superficial. El loro también dice: está rica la papa, pero él no entiende lo que se le ha enseñado. Porque el loro no es un ser humano, así el pecador que no ha sido regenerado no entiende las cosas de Dios, se le hace repetir. Son pámpanos que no han permanecido en la vid porque no eran de la vid, simplemente eso. Y como no son de la vid, el propio Dios los corta de su vid. Porque uno de los peligros que tenía la vid, la viña, en ese tiempo, es que el labrador tenía que produjera fruto. Y él sabía, hermanos, que los gajos, que eran prácticamente iguales a nosotros, los que no producían fruto, había que cortarlos, porque esos frutos, en vez de producir fruto, a lo largo empezaban a producir pestes que afectaban la viña y por eso tenían que cortarlos. Así es una persona que está en el cuerpo de Cristo, pero que no produce fruto. A la larga empieza a producir pestes al cuerpo de Cristo. Y disculpe la palabra tan fuerte, pero ¿cuántas veces esas personas que están en el cuerpo de Cristo, pero que no son verdaderos cristianos, que no están unidos a la vida verdadera, hacen cualquier cosa después en la iglesia? Y después pagamos todo. Los de la iglesia somos malísimos, dice la gente de afuera. Está lleno de sinvergüenza, está lleno de hipócritas. No, pero esos son los Judas Iscariotes, hermano. Y disculpe que sea tan franco, pero es la enseñanza del Señor Jesucristo. Y yo en ningún momento voy a rebajar la enseñanza del Señor Jesucristo. Esto es así. Y no lo podemos disimular. Hay muchos Judas Iscariotes que parecían ser discípulos, que parecían ser los tales creyentes, y sin embargo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Bueno, están en la condenación de Judas. Están siendo atados y amontonados para ser quemados. ¿Y sabe a qué me refiero con ser quemado, no? Al fuego del infierno. El infierno es realidad. Esas personas se mueren como se murió Judas Iscariote, que después empezó a gritar porque había visto que había entregado sangre inocente, pero no hubo arrepentimiento. Su conciencia diabólicamente lo estaba comiendo por dentro, y fue a la disparada y tomó la decisión carnal de ahorcarse, y la piola se le corta, dice,
cae de cabeza y se revienta y se le salen todas las tripas. Mire qué disparate, ¿no? Qué muerte terrible. Pero así andan los Judas Iscariotes, después llorando y quejándose por ahí a la disparada, buscando cómo pueden solucionar ese problema porque su conciencia los atormenta. Qué fuerte, mi hermano. El verdadero cristiano va a permanecer, pero no va a permanecer, aquí la permanencia no es que pasa el tiempo y yo permanezco. ¿Permanezco haciendo qué? El texto me dice que tengo que permanecer dando fruto. Dando fruto. Porque uno puede decir, sí, yo hace 50 años que vengo a la iglesia. Pero la permanencia no lo dan los años, lo dan los frutos. Si no has cambiado en 50 años, si no tenés fruto en 50 años, si sigues siendo el mismo, ¿dónde están los frutos? La permanencia es eso, es permanecer dando fruto. Y dice que esas ramas que son los creyentes verdaderos, el Padre, que es el viñador, el que cuida la viña, los va a podar, porque el Padre quiere que demos más fruto. Y es lo que venimos hablando todos estos domingos, de crecer, de madurar, de dar fruto, de aferrarnos realmente al Señor Jesucristo. A no ser como Judas, hermano. A traicionar a Jesús, a irnos, porque si nos vamos, entonces eso demuestra que no estábamos realmente unidos a la vida, que era una unión falsa, que era una unión superficial. Lamentablemente, hermanos, muchos han hecho ese tipo de profesión superficial cristiana, tristemente, pero hoy ya no está. Se le vienen personas a la mente. A mí se me vienen decenas y decenas y decenas. ¿Saben? En estos años de creyente, las personas que yo he visto, igual que Judas Iscariote, hay que permanecer. Y esto vemos una preocupación por el Señor al enseñarle esto a sus discípulos, pero también les advierte a sus discípulos. Es una advertencia. ¿Por qué? Bueno, por la experiencia del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. En este mismo Evangelio, hermano, en el capítulo 2 de Juan, en el versículo 23, dice que el Señor estaba allí en Jerusalén en la Pascua. Y la Pascua en Jerusalén había multitudes de personas, venían prosélitos de todas partes a Jerusalén para celebrar la Pascua, la principal fiesta de los judíos, y ahí andaba Jesús. En medio de la multitud dice que estaba haciendo grandes señales, prodigios y maravillas. La gente estaba viendo los portentos que Jesús estaba haciendo mientras andaba ahí con la gente a la fiesta de la Pascua. Dice el texto que el Señor estaba haciendo grandes señales y maravillas. Y dice en el versículo 23, ¿usted tiene ahí Juan 2:23? Dice allí que muchos creyeron en su nombre. ¿Dice eso? Claro. Vieron al verdadero Mesías, aunque no lo reconocieron, pero él era el verdadero Mesías. Estaba haciendo multitudes de milagros y prodigios. Entonces la gente creyó en el Señor Jesucristo. Y uno podía decir cuando lee esto, muchos creyeron en su nombre. ¡Qué bendición! ¡Qué avivamiento! ¿Cómo cree la gente? ¿Cuántas decisiones de fe? Eso me hace acordar a las campañas evangélicas famosas. También, hermano. Si habrían dado yo un inicio en las campañas evangélicas, hasta que gracias a Dios el Señor me sacó la venda de los ojos. ¿Cuántas profesiones de fe? Al domingo no había nadie. El otro día se hizo una actividad espectacular allá afuera. ¿Dónde están? No vino nadie. En las campañas evangelísticas lo mismo. Ahí andábamos anotando nombres, dirección, y al domingo no iba nadie. Creían por algún tiempo, pasaban al frente, unos pataleaban, lloraban, parecían arrepentidos. Todo era superficial, porque el ambiente evangélico creaba eso, la música, las luces, la lloradera. Gracias a Dios, uno era muy maduro en ese tiempo, que el Señor ha ido dando entendimiento y un poco de visión espiritual para ver bien las cosas. Y dice que muchos creyeron en su nombre. Qué bueno podría decir uno, gloria a Dios, qué avivamiento. Pero ¿qué dice el versículo 24, hermanos? A ver, léalo bien y despacio, porque tiene que entender la conexión. ¿Qué dice ahí Jesús? Viendo cuando muchos creían en Él. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Jesús sabía que eso era falso, que no era verdadero. Uno podía decir, qué poca fe tenía Jesús. Jesús, qué cortamando que sos. Uno ve que la gente te está siguiendo y está creyendo.
No, mi hermano, no es tan sencilla la cosa. Jesús sabía lo que había realmente adentro de esas profesiones de fe, eran falsas, no eran verdaderos. No eran verdaderos. Después, cuando la cosa se puso difícil, esos discípulos no quedó ni uno, porque eran falsos. Había una unión superficial en la vid verdadera que es Cristo, y así nos pasa hoy en día. Falsos creyentes, falsas pámpanos en la vid que no permanecen, que no dan fruto, y esto es una realidad, mis hermanos. Tristemente, lo ha sido y lo será hasta que Cristo venga, porque el Señor está enseñando de una manera magistral ahí en ese capítulo 15. Dice que el Señor no se fiaba de ellos porque Él conocía a todos los hombres y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca del hombre, porque Él mismo sabía lo que había en el hombre. A Jesús no le engañaba a nadie, Él era Dios en la carne. Él sabía que esa fe era falsa, que no era verdadera. Él sabía que era una fe superficial, movida por las emociones, pero no por las convicciones. Creyeron en Él, pero únicamente de una forma superficial, y en ese punto uno de esos hombres, uno de esa clase de casi creyentes que andaba ahí en la multitud, quedó tan impactado porque era el maestro de Israel y quedó tan impactado por las señales que Cristo estaba haciendo, que buscó la noche para que no lo viera nadie para ir a hablar con el maestro, y era el viejo Nicodemo. Y se fue a hablar con Jesús y dice: Maestro, sabemos que nadie puede hacer las señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Y Jesús entonces empieza ahí en Juan capítulo 3, comienza a tener una conversación con este hombre y le dice que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, para que pueda ser partícipe de ese reino de Dios. Y bueno, vemos que Nicodemo, por la gracia de Dios, fue uno de los pocos que realmente, como líder de Israel, se convierte realmente. Eso lo vemos en Juan capítulo 19. Ahí lo encontramos a Nicodemo en el capítulo 3, hablando con Jesús, teniendo inquietudes. Se ve que el Espíritu lo inquietó, lo llevó a Cristo, porque el Espíritu nos lleva a Cristo. El Espíritu no nos lleva al cura, el Espíritu no nos lleva al pastor, el Espíritu no nos lleva a la Pachamama, el Espíritu nos conduce a Cristo. A Cristo nos conduce el Espíritu. Bueno, acá vemos a este hombre Nicodemo, movido por el Espíritu, teniendo ahí inquietudes. Lo vemos en el capítulo 3, pero después lo vemos en el capítulo 19 de Juan, cuando el Señor Jesucristo ya había muerto. Y lo vemos aquí a Nicodemo en el versículo 39 de Juan 19. Dice allí, versículo 38, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Y acá tenemos otro detalle: José de Arimatea era un discípulo verdadero, pero era un discípulo miedoso. Tenía miedo de las autoridades, de los judíos y también de los romanos, que eran los que habían vigilado la tumba de Jesús. Y alguien dijo cuando leyó esto: los discípulos que tienen miedo de Jesús, que tienen miedo por causa del nombre de Jesús, tienen que lidiar con un Jesús muerto. ¿Entienden la metáfora? Porque ellos fueron a pedir el cuerpo muerto de Jesús. Y dice entonces que estaba José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente. Y Jesús no mandó a nadie a ser un discípulo secreto. Por eso le digo, los discípulos secretos, como dijo este hombre, tienen que lidiar con un Cristo muerto, como está haciendo acá este hombre, José de Arimatea, porque tenía miedo. Rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Y quién estaba también con José de Arimatea? Ahí tenemos a Nicodemo. Eso nos muestra que este hombre se había convertido realmente, que creyó que Jesús era el Mesías. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Este también quedó como el discípulo nocturno, que salía de noche, porque tenían miedo. No se identificaban públicamente con Jesús. Y dice entonces que este Nicodemo vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras, realmente de una fortuna, para ungir el cuerpo del Señor. Pero también hubieron muchos seguidores superficiales de Jesús, muchos que se
pegaron externamente. Por ejemplo, en el capítulo 6, leímos en el capítulo 2 un acontecimiento, pero en el capítulo 6 de Juan, acá pasa prácticamente lo mismo. Capítulo 6 de Juan. Capítulo 6 de Juan. A partir del verso 60, hermanos, a partir del verso 60, recuerdan que Jesús había hecho grandes señales, había alimentado ya a las 5.000 personas, había hecho muchos milagros y ahora empezó a enseñar. Y dice en el versículo 60, al oírlas, a las enseñanzas de Jesús, muchos de sus discípulos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Cuál era esa palabra que Jesús estaba hablando? Bueno, a partir del versículo 54, ahí Jesús había dicho, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo la resucitaré en el último día, en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres, y acá ya no le gustó a los judíos lo que Jesús estaba. Si era fuerte lo que ya les venía diciendo de comer su carne y beber su sangre, esto fue la gota que derramó el vaso. Dice que él es el verdadero pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron en el desierto. Dice, el que come este pan vivirá para siempre, eternamente. ¿A qué hace referencia? A su propia vida, a creer en su sacrificio en la cruz. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaúm. Y luego dice en el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Parece que había ofendido la enseñanza del Señor. Y no es nada nuevo. No es nada nuevo porque las enseñanzas de Jesús son ofensivas muchas veces. ¿Esto nos ofende? Pues que si vienes al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo, o que les he hablado, son espíritu y son vida, son verdaderas. Y luego el Señor aclara en el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Andaban con Jesús, porque ellos decían ahí, al oírla muchos de sus discípulos, dice el verso 60, pero sin embargo no tenían una fe genuina, no creían en lo que el Señor les enseñaba, no creían en la palabra de Dios. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús sabía absolutamente todo. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Quién es el Padre en Juan 15? Es el viñador. Él es el que cuida, Él es el que está al control, Él es el dueño de la vida. Dice, por eso se ha dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Por eso la vida eterna es un don, es un regalo que nos fue dado. No es que nosotros la encontramos abajo de una piedra, la salvación. Un día de buena suerte encontramos vida eterna. No, Dios el Padre nos llevó a Dios el Hijo, quien Dios el Hijo ejecutó la salvación por nosotros los pecadores. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron, ¿a dónde? ¿Por qué volvieron atrás? ¿En qué nos defraudó Jesús para que se fueran? ¿Qué malo les hizo de Jesús para que se fueran? Porque no eran de Jesús. Y el que no es de Jesús no le importa la palabra de Jesús. El que no es de Jesús se ofende por la palabra de Jesús. El que es de Jesús desprecia las enseñanzas de Jesús. Ah, no, si esto es así, qué esperanza, me voy. Y dice que sus discípulos, muchas de esos pámpanos empezaron a caer solos con el
tiempo se caen solos, no dan fruto, se marchitan, se caen, son podados, son quitados, son cortados, no permanecen. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no andaban con él. Dijo entonces, versículo 67, Jesús a los 12, mire la determinación del Señor. ¿Y ustedes quieren irse también? Jesús no salió corriendo atrás de la gente, hermano, nunca. Nunca Jesús dijo, uy, voy a tener que rebajar el mensaje porque la gente se ofende. Hermanos, no tenemos que ser cobardes. Y muchas veces los púlpitos están llenos de cobardes que quieren que la gente los aplauda, que quieren salir contentos. No, el púlpito es cosa seria. El púlpito es hablar la palabra de Dios, ni quitarle ni rebajarle. Por eso hay mucha gente que no le gusta esta iglesia, porque acá no hay circo, no hay show. Acá se predica la palabra de Dios. Y gracias a Dios por eso, y la gloria sea a Dios. Pero la palabra de Dios confronta. La palabra de Dios es una espada. La palabra de Dios no es una matraca de cumpleaños, es una espada de doble filo, dice la Biblia. No querramos hacer de la palabra de Dios una matraca de cumpleaños, porque es una espada de doble filo. Dijo entonces Jesús a los 12, también ustedes quieren ir. Ustedes también se quieren ir. Pero el verdadero pámpano no se va a ir, hermano. Va a ser podado y la poda duele, pero sin embargo después va a brotar y va a dar mucho más fruto. Y es lo que vemos en este pequeño grupito del Señor. Estaban llenos de miedo, no entendían las cosas, estaban asustados. Le respondió Simón Pedro, acá tenemos una de las grandes respuestas de Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿Quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más, hermanos, podemos ir si nos vamos de Cristo? ¿Dónde vamos a obtener vida eterna? En ningún otro lado. Y dice, y nosotros hemos creído, verso 69, hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, buenísimo, Pedro, es cierto, pero mira lo que dice ahí, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿De quién está hablando ahí Jesús? De Judas. Yo los elegía a ustedes los 12, pero uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Este Judas Iscariote es el prototipo del pámpano que no permanece, que no da fruto, que tenía toda la apariencia de un discípulo, toda la apariencia de un apóstol, pero hermanos, no se vive de las apariencias. Un maniquí de cera, usted ha visto el maniquí esos de cera que hacen de los artistas de Hollywood, que son exactamente, son iguales, usted lo mira y son una réplica, pero están muertos. No hablan, no respiran, no ven, es una réplica. Usted pone un billete falso y uno verdadero, y usted no lo distingue. ¿Cuál es el falso y cuál es el verdadero? Son iguales, a menos que un ojo experto, alguien experto, pero Dios conoce los corazones. Dios realmente conoce, y es lo que estamos viendo acá en el Señor Jesucristo. Él sabía quién lo iba a entregar, quién lo iba a traicionar. Y es tremendo lo que el Señor dice allí, hermanos. Es impresionante. Entonces, esta es una maravilla que incuestionable como un acto soberano de Dios. En la soberanía de Dios, Dios sabía quién le iba a entregar. Tuvieron muchos seguidores que Jesús había traído para sí a ese punto, y a partir de ese acontecimiento, pero en el versículo 66 que ya leímos, Jesús estaba hablando, y lo podemos volver a releer ahí, Juan 6, 66, es muy importante ese versículo, donde dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Así que Jesús estaba hablando, y en respuestas a las palabras que dijo, en los milagros que él hizo, sino las palabras que él dijo, no los milagros, sino las palabras. Muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban más con él. Se fueron, no permanecieron, no se quedaron.
Y luego dice ahí en el 67, que ya lo leímos, ¿acaso vosotros quieren irse también? ¿A dónde, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué bendición esto, hermano. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Y vamos al capítulo 8 rápidamente, para ir medio redondeando por hoy. Vaya al capítulo 8 allí, versículo 30. Acá tenemos otro acontecimiento. Acá también Jesús estaba enseñando, muchos llegan a creer, muchos hicieron algún tipo de profesión que permite que haya algún tipo de acercamiento con el Señor Jesús, el cual respondió en el versículo 31, que dice ahí Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Otra vez aparece el término permanecer. ¿Permanecer en qué, hermanos? En mi palabra. Nadie que descarte la palabra de Dios permanece en Cristo. Si descartamos la palabra de Dios, estamos descartando al Señor Jesucristo, quien es la palabra encarnada. Por eso dice claramente ahí, dice en el versículo 31, si permanecieres en mi palabra, entonces verdaderamente seréis mis discípulos. Permanecer en la palabra de Dios. Literalmente Jesús les está diciendo en el texto griego: serán mis verdaderos aprendices, serán mis verdaderos alumnos, mis genuinos discípulos. Porque había muchos maestros en la época, y es como cuando arranca el liceo, ¿no? Se anotan 100 gurises y termina el año con 10. Bueno, antiguamente era así. Había muchos maestros y cada maestro tenía su escuela de discípulos, pero había muchos discípulos que quedaban por el camino y no aprendían de ese maestro. Pero Jesús dice: si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. Van a conocer la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Dice ahí en el versículo 32. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y eso es fundamental, hermano. ¿Quién quiere vivir engañado? ¿A quién le gusta que le mientan? A nadie, ¿verdad? ¿Quién quiere ser un esclavo? Pero a veces somos esclavos de nuestro propio pecado y la verdad nos hace libres. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. Por eso les dice: van a conocer la verdad, pero para conocer esa verdad tenemos que permanecer en ella. No habían llegado aún a conocer la verdad. No habían sido libres por esa verdad. Seguían siendo esclavos de sus pecados. Ahora fueran los discípulos verdaderos, se iban a manifestar. ¿Por qué? Por la obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que describe un verdadero discípulo, que se somete, se sujeta a la palabra de Dios. Pero había muchos que eran seguidores superficiales. Muchos permanecían al lado de Jesús, pero no obedecían su palabra. Y otros decían que eran seguidores de Jesús, pero al poco tiempo desertaban. Y en el capítulo 12, allí hay un grupo también muy interesante mencionado en el versículo 42, que son los principales. Los principales está haciendo alusión a los sacerdotes, que eran la casta espiritual del momento. Juan 12:42 dice que muchos de los principales creyeron en él. Muchos, no pocos. No eran tontos, hermanos, esa gente. Escucharon la enseñanza de Jesús, vieron los grandes prodigios de Jesús, sabían que este era el Mesías, creyeron en él. Pero debido a los fariseos, no lo estaban confesando por temor que fueran sacados de la sinagoga, el lugar donde ellos se reunían. ¿Por qué? Dice el versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres. Ahí está. Amaban más la aprobación de los hombres, entonces tenían miedo. Creían, pero no manifestaban su fe, porque tenían miedo de lo que la gente iba a decir. Entonces no se identificaban con Jesús. Pero Jesús también enseñó: si alguno se avergüenza delante de mí, si alguno se avergüenza delante de los hombres de mí, yo me avergonzaré de él en aquel día delante de mi Padre y de sus ángeles. Y hay mucha gente que tiene vergüenza de identificarse con Jesús, de ser un cristiano. Y esta era la gente, creía en él, muchos de estos principales, pero tenían miedo, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esto es lamentable, mis hermanos.
Esto es lamentable. Capítulo 13, de nuevo, en el incidente del lavamiento de los pies, Juan 13, versículo 10, Jesús le dice a Pedro, el que ha sido lavado únicamente necesita lavarse los pies y está totalmente limpio, y ustedes están limpios, pero no todos, porque él sabía que lo estaba traicionando, que era Judas. Por esa razón el Señor dijo, no todos vosotros estáis limpios. Había uno que no estaba limpio, que era Judas, y de nuevo ellos no tenían ni idea quién era ese personaje, y ese personaje estaba entre ellos. Era Judas Iscariote. Increíble, porque el Señor también le lavó los pies a Judas, hermano. Sabiendo que lo iba a traicionar, estaba Judas ahí, y el Señor lo trató como a cualquiera de sus discípulos. Por eso nadie sospechaba. Y fue un poquito más adelante ahí que Judas después abandona. Estaban con el Señor, estaban comiendo la Pascua y abandonan. Judas se va, pero el Señor antes le había lavado los pies a este Judas Iscariote que después lo iba a entregar. Ahora, hermanos, simplemente una referencia de nuevo, algo más que Juan escribió. Este mismo Juan que escuchó la enseñanza de Jesús en Juan 15, y vamos a terminar por acá. Pero quiero que vayan a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. En esta carta, la primera carta de Juan, ya habían pasado quizás 40 o 50 años de que este Juan escuchó lo que Jesús dijo. Juan estaba, me imagino, parado ahí enfrente de Jesús, cuando Jesús le dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Habían pasado muchos años, pero esa enseñanza le quedó a Juan. Ahora habían pasado 40, 50 años, ya era muy anciano, y está escribiendo una de las 3 cartas que encontramos en el Nuevo Testamento a una iglesia. Y este versículo, 1 Juan 2:19, esto es una afirmación muy importante, hablando de gente que estaba en la iglesia, pero también había desertado, que no había permanecido, que no se había quedado. Y dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué Juan es tan enfático en eso? ¿Por qué Juan dice eso? Que no eran de ellos. Quizás alguno dice, no, Juan, pero estará pasando un mal momento. No lo juzguemos. Mejor ponete a orar. ¿Quién sos vos para juzgar? Porque enseguida nos sale ese fariseísmo de adentro, ¿no? Sin ningún tipo de discernimiento. Estos eran hombres que tenían mucho discernimiento, que no andaban con pavadas. Esto es gris y esto no es blanco o es negro, no es gris, punto. Y Juan dice, esta gente que estaba en la iglesia, porque Juan era pastor después de la iglesia, esta gente que estaba acá con nosotros, que el mes pasado cantaba alabanzas y que iban a ganar el mundo para Cristo, y que ya no están con nosotros. ¿Qué pasó? Salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran, y está la misma palabra, permanecido con nosotros. Es clarito, hermano. El que no lo quiere ver es porque no quiere. No son de nosotros. Allí afuera andan diciendo que sí, que son de nosotros. Y bueno, pero ¿y por qué no permanecen? ¿Y por qué no da frutos? Tened cuidado, no vaya a ser un pámpano atado ya, listo para el fuego. Cuidado, porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No son de nosotros, dice Juan. Sí, afuera siguen diciendo, Juan, que van a ganar el mundo para Cristo. No son de nosotros, porque si realmente hubieran sido de nosotros, Jesús dijo, ustedes son mis discípulos y permanecen en mi palabra. Vos podés decir lo que quieras, hablando en criollo, pero si no permaneces en la palabra del Señor, marchaste. Juan, hermanos, sabe esto muy bien por experiencia propia, por lo que él aprendió de Jesús. No hay que permanecer, hay que permanecer. Si no permanece Juan, no son de nosotros. Él había aprendido de boca misma de nuestro Señor Jesucristo. Era la experiencia. Él lo vivió con Judas. Sí, yo me acuerdo que Judas tuvo 3 años y pico con nosotros. Cuando quiso acordar, se fue. Parecía, andaba con nosotros, evangelizaba, bautizaba, hacía milagros, cantaba, pero un día traicionó al Señor. Y todavía, hermano, Juan estaba viendo esa realidad, aún ya de viejo, estaba experimentando aún eso, como apóstol y como pastor en esa iglesia. Pero Juan dice, esta gente no era de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y esa es la base de nuestra unión con Cristo, la permanencia. Dice, pero salieron de nosotros para que se sepa, para que se manifieste que no todos son de nosotros, no todos son pámpanos de la verdadera vid. Bueno, ¿cuánta gente desfila por la iglesia? Y pasan, y muchos vienen con un embalaje bárbaro, y
Y el embalaje se nos va mañana lunes. Pero la fe verdadera, hermanos, la fe que Dios realmente está haciendo brotar en las vidas de los verdaderos creyentes, esta es la fe que ha vencido al mundo, esta es la confianza que ha vencido al mundo, dice Juan. Nuestra fe. No es nuestro embalaje, porque el embalaje se va. Nuestra fe, mi hermano, nuestra fe. Cuando hay una fe viva, cuando hay una fe verdadera, entonces venga lo que venga, nosotros vamos a permanecer unidos en esa vida verdadera. Y ahí en el versículo 24 de esa carta dice, ellos se fueron, pero en cuanto a nosotros, o a vosotros, a los verdaderos creyentes que estaban permaneciendo a lo que Juan escribía, y tal cual Juan está de alguna manera repitiendo la enseñanza de Jesús en estos versículos, en cuanto a vosotros, permanezca en vosotros aquellos que habéis oído desde el principio. Miren cómo Juan les exhorta a su congregación a permanecer en aquello que ha oído. Si viene algo nuevo, dice Juan, si viene algún bailecito profético o tirar gente para atrás, si alguno viene, dice Juan, a la casa de ustedes y trae otra doctrina diferente, no lo recibáis en tu casa ni le digas bienvenido. Porque ya, y eso que estamos hablando del apóstol del amor. Pero Juan acá es muy claro, dice allí, en cuanto a vosotros permanezca en ustedes aquello que habéis oído desde el principio. Si aquello que oíste desde un principio permanece en vosotros, también permanecéis en el Hijo y en el Padre. Si no permanecemos en eso, entonces no pertenecemos al Hijo y al Padre. Esa es la permanencia. Como el Señor les dijo allí en la promesa que les dijo, permanecéis en mí y yo en vosotros. Y eso lo había escuchado Juan mismo, de boca del Señor Jesús. O sea que Juan está reiterando lo que él oyó esa noche y está registrado para nosotros en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Bueno, vamos a dejar por acá, por este domingo, por hoy, y seguiremos, si Dios lo permite, el domingo que viene, porque hay muchas todavía cosas para seguir